Seguimos en Claves Políticas aquí en Nuevo Siglo TV. Estamos con los senadores Eber da Rosa de Alianza Nacional, Gustavo Penades del Herrerismo, ambos del Partido Nacional, hablando sobre este aniversario de los blancos, pero mirando hacia adelante. Decíamos, son corrientes distintas y no hay que temer a exponer visiones distintas. Obviamente a los nacionalistas lo que les preocupa es que eso se dé en el marco de unidad. Exactamente. Y ahora lo que queríamos ver es las visiones de cada uno, en definitiva son las visiones de cada corriente, sobre cómo se está manejando la izquierda en el gobierno. Porque antes de que ganara la izquierda, decía, si llega la izquierda al gobierno, decían los partidos nacionales. Y sin embargo, claro, se dio un marco de bonanza económica que la gente lo está disfrutando. Bueno, sí, creo que el marco de bonanza económica es lo que viene disfrazando una situación mucho más compleja que la de la gestión del gobierno, ¿no? O sea, yo creo que hoy el gobierno del Frente Amplio está teniendo serios problemas de gestión, que pasan a veces inadvertidos producto de esa bonanza económica que hace que el país esté creciendo, por suerte, a tasas que eran desconocidas para la historia reciente. Ahora, creo que lo estamos volviendo a desaprovechar. O sea, creo que lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo el gobierno, es desaprovechar ese crecimiento económico para hacer los cambios estructurales que alguna vez dijeron que iban a hacer y que ninguno se está cumpliendo. Hay un problema de gerenciamiento. Creo que la cabeza del gobierno está fallando en cuanto a gerenciar, a trabajar en equipo, a hacer que la orquesta esté afinada debidamente para poder de esa manera ser lo más eficiente y lo más eficaz en la gestión de gobierno, y en algunas áreas estratégicas muy graves problemas de gestión y como consecuencia de los mismos muy graves problemas para con la sociedad. Yo le pregunté por el gobierno del Frente Amplio y eso usted lo aplica tanto para la administración Vázquez como para la administración Mujica. Sí, agravada en la administración Mujica. O sea, agravada. Pero para Vázquez también. Para Vázquez también. Yo creo que lo de Vázquez quizás pase más o se puede hacer un poco más condescendiente producto de que era la primera gestión de gobierno. Pero en esta segunda gestión de gobierno lo que uno ve con muchísima preocupación es la incapacidad de gobernar. Y en ese sentido, ver cómo se está desaprovechando la oportunidad de tener un crecimiento económico como el país no había vivido otro, y ver cómo los problemas coyunturales, estructurales, los problemas estructurales del país siguen sin ser solucionados. Muy bien, senador da Rosa, ¿su opinión sobre este tema? Alguien ha dicho que el gobierno se caracterizaba por ser un gobierno bien orientado y mal gestionado. Y yo diría que en muchos aspectos, en algunos temas, yo diría que el gobierno está orientado, pero está mal gestionado. No hay gestión, no hay las piezas de la orquesta no funcionan armónicamente, no afinan. Y hay además un problema de falta. Yo creo que no, yo estoy absolutamente convencido de que el Frente no estaba preparado para llegar al gobierno. Uno advierte que existe una constante puesta encima de la mesa de temas que se ponen, que se instalan, que parecen ser el gran tema en torno al cual el gobierno va a librar la gran lucha, y ese tema como que se va diluyendo con el tiempo y después no pasa nada. Eso también lo aplica para los dos periodos. Para los dos periodos. Por ejemplo, aquí comenzamos hablando, y el periodo de Vázquez también, cuando se comenzó a hablar de la reforma del Estado. Se comenzó el gobierno hablando de la reforma del Estado. Vázquez la definió como la madre de todas las reformas. Y Mujica, durante los primeros meses de su gestión de gobierno, prácticamente no había un día en un programa de radio o televisión que no hablara de la reforma del Estado. Y sin embargo va pasando el tiempo y uno va viendo y diciendo, bueno, pero ¿y cuál era el proyecto? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se implementa como reforma del Estado? ¿Qué es lo nuevo en esa materia? Lo que uno advierte además es que existe una continuidad de la política económica iniciada después de la crisis del 2002, después que el país sale de la crisis, después del estallido de la crisis del 2002, y que empieza a ser fuertemente sostenida en los muy buenos precios de los productos de exportación que el país tiene, y que de alguna manera anestesian o disimulan, como decía Gustavo, muchos de los males y de los problemas y de las discordancias que existen dentro del gobierno. Porque claro, la gente ve fundamentalmente muchas veces cómo marcha el bolsillo. Y eso ejerce un papel muy importante o anestesia mucho, disimula mucho
de los problemas de gestión que uno advierte en la acción del gobierno. Yo diría que con algunos matices, la instalación de los consejos de salarios, algunas políticas asistencialistas, plan de emergencia, plan de equidad, que tuvieron algunas reformas en el ámbito laboral, pero fuera de esos aspectos, la política económica sigue siendo troncalmente una misma política con respecto al periodo anterior. Lo que está haciendo sí es siendo fuertemente auxiliada por los vientos de una si usted vendía la carne, una tonelada de carne, la colocaba en Estados Unidos en el 2003 por $800 y la llegó a colocar en estos últimos años a $3.500 o $3.800 la tonelada, saque la conclusión respecto de lo que recauda. O el tema de la exportación de madera, que en aquellos años no llegábamos a 50, 70 millones de dólares de exportación de madera y cerramos el año pasado con más de 1.400, 1.500 millones de dólares de exportación entre madera y celulosa. En el rubro agrícola también ha habido una expansión. Y en el rubro agrícola ni hablemos. Entonces, eso significa que obviamente la economía crece y también el Estado recauda infinitamente más. Ahora, máxime con una reforma tributaria todavía como la que tuvimos en el periodo pasado. Ahora, uno cuando ve mediciones de opinión pública, ve que las figuras más populares, más valoradas por la gente, son en primer orden, segundo orden, tercer orden, dirigentes del Frente Amplio, Claro. ¿no? Digo, alternándose Tabaré Vázquez, Mujica y Astori, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos confundir popularidad con eficiencia. O sea, quizás sean las figuras más populares. Ahora, que están haciendo una gestión mala, están haciendo una gestión mala. Y lo muestran. O sea, cuando usted ve que el presupuesto del Uruguay pasó de 2.000 millones de dólares a 10.000 millones de dólares en menos de 5 años, y que los problemas siguen siendo los mismos, seguridad, salud, educación, entonces usted lo que está viendo es que entonces el problema no era solamente un problema de carácter presupuestal. Hay problemas estructurales mucho más profundos que son los que el gobierno no puede o no se anima a solucionar. Hay problemas que están marcando que hoy, como nunca, en el Uruguay haya una persona en una ambulancia esperando ser atendida en un CTI público más de 8 horas. Eso en el Uruguay no pasaba. Y no pasaba en un Uruguay en el que ese mismo hospital tenía 150.000 usuarios más de los que tiene hoy. Y tenía muchísimo menos presupuesto del que tiene hoy. La educación es otro de los graves problemas que tenemos en nuestro país. Y usted escucha permanentemente el diagnóstico y los anuncios, como decía Eber, con relación al tema del presidente hablando un día y otro día y otro día. Y uno dice, bueno, pero uno está de acuerdo con lo que dice. A mí me pasa, pero yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Mujica. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no termina de solucionar? ¿Por qué él, que tiene esa popularidad, no se anima con esa popularidad a liderar a la sociedad hacia los cambios que él sabe que hay que hacer? Y no se anima o no pueden, y entonces terminan siendo prisioneros de una estructura absolutamente minoritaria en lo electoral, pero fuertísima en la estructura de funcionamiento del Frente Amplio, que los tiene absolutamente amordazados, los tiene atados a una vieja concepción. Y eso es, Nelson, un problema que lo vamos a terminar pagando, lamentablemente. Porque más temprano que tarde, quizás el viento de la economía, ahora la última parte de su programa va a ser analizar qué pasa en el contexto económico mundial, y cuando cambie eso, ¿qué vamos a hacer? Claro, está bien. Ahí está el tema. Los ciclos tienen esas cosas, ¿no? A ellos, sí. Perdón, al gobierno le pasa una cosa, que es lo que nosotros no queremos que nos pase si nosotros llegamos a ser gobierno. Usted puede tener diferencias dentro de un partido, y no existe partido en el mundo que no tenga esas diferencias, en respecto de lo instrumental, respecto de lo accesorio, respecto de las herramientas o de las estrategias circunstanciales que usted, en el cómo hacerlo, que usted pueda tener. Pero usted lo que no puede tener diferencia en un partido son diferencias ideológicas y diferencias de la manera de concebir la sociedad, el Estado, porque entonces cuando usted es oposición eso se disimula fácil, porque como estamos en la contra, eso se disimula fácil. Pero cuando hay que decidir y resolver, empiezan los choques. Y eso es clarísimo. Es decir, usted en un partido
puede tener diferencias respecto de que, bueno, esta ley la voto y otro sector considera que no, que esa ley es mala y que no hay que votarla, y que tal estrategia puede ser de mayor corrimiento hacia una determinada posición del gobierno o de posiciones más de oposición o más de enfrentamiento con el gobierno. Esas cosas naturalmente son matices dentro de un partido. Pero lo que no podemos tener diferencia es si yo creo en la lucha de clases y otro no cree en la lucha de clases. Si yo soy liberal o si no soy liberal. En si yo creo en la inversión privada o no creo en la inversión privada. Si entiendo que debo defender, creo en la economía de mercado como mecanismo digamos, de organización de la economía hoy en el mundo, o no creo en la economía de mercado. Cuando surgen esas diferencias, entonces, claro, usted tiene choques todos los días. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver. Voy a volver con el senador de Arroz y después con el senador Penadez. A ver, ¿y el Partido Nacional tiene una respuesta y una propuesta en materia de programa y en materia de liderazgo para ofrecer para el próximo periodo? ¿Cómo no? En lo que es este proceso que obviamente estamos a mitad de camino en un periodo. Estamos en Nuevo Siglo TV con Claves Políticas, una breve pausa y ya volvemos.